Ya, ahí está grabando. Ya, pues entonces, para calcular primero el g de x, tenemos que derivar f de x y después empezar a encontrar los valores del z, volvemos a derivar la derivada que nos da del f de x y después derivamos dos veces g de x. Entonces, f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Ya, voy a ir reemplazando al tiro con el h. De x más h elevado a 4 menos coseno de x más h menos x cuadrado menos coseno de x. Y todo esto dividido en h. Entonces, voy a resolver el paréntesis, o sea, el elevado a 4. Me queda límite cuando h tiende a 0 de x a la cuarta más 3x3 h más 6x2 h cuadrado más 3x h al cubo más h a la cuarta. Menos, ya esto es suma de coseno, entonces coseno de x por coseno de h menos seno de x por seno de h. Y menos el x a la cuarta, escribí x cuadrado, esto es x a la cuarta, más coseno de x. Después cuando lo termine de hacer, le voy a hacer, lo voy a como alejar para que se vea todo el ejercicio. Entonces, espérame. Ronca, consulta, Dime. que en ese ejercicio tenemos que es x a la cuarta menos coseno de x. No se puede como separar la derivada y sacar la derivada de x a la cuarta y sacar la derivada de coseno de x, que sería menos seno de x, que ya es como conocido. Sí. O sea, por álgebra de... No sé si alcanzaron a ver álgebra de Sí, derivada. sí lo vemos. Ah, buena, Por eso te perfecto. preguntaba. Sí, podréis separarlo, calcular el límite por cada uno de los lados y con eso se te hace mucho más fácil. Ya, perfecto. Pero por eso no sabía si lo habían visto o no, entonces hacía como el ejercicio largo nomás. Pero Dale, sí, dale, podéis dale. calcular el límite en x a la cuarta y calcular el límite de coseno y con eso se te hace harto más fácil, en verdad. Claro. Vale, gracias. Sí, perfecto. Ya, bueno, para la siguiente derivada lo hago así. No sabía si lo habían visto o no. Todo derivado, o sea, dividido en h. Y ya, entonces empiezo a simplificar cosas. Entonces simplifico el x cuadrado con el x cuadrado. Y divido todo en h lo que puedo dividir. Ah, no, y voy a factorizar por coseno de x, o sea, este coseno de x con el coseno de x de acá. Entonces, y también voy a partir dividiendo todo en h también al tiro. Se me va este h de acá, se me va este 2 de aquí, esto se me convierte en un 2, esto se convierte en un 3, y eso puedo hacer. Ya, entonces me queda 3x elevado a 3. Esto, 3x o 4x. Estos son 4, me equivoqué. Más 4x3 y aquí más 4xh. Sorry. Creo que me lo habían puesto en el chat. Sí, era. Gracias, Valentina. Sí, eran 4x3 por h, no 3. Esto, 4. Entonces 4x elevado a 3 más bx cuadrado, o sea, más. Entonces 6x cuadrado h más 4x h cuadrado más h al cubo. Y aquí, menos coseno de x. Entonces aquí voy a poner el coseno de h y este coseno acá. Entonces, menos 1. Pongo menos 1 porque con el menos de afuera se me convierte en negativo. Entonces, todo esto dividido en h y después más seno de x por seno de h dividido en h. Y ya, bueno,
aplicamos el límite cuando h tiende a 0. Ya, y el 4x se mantiene, porque no tiene h. Esto se me va a 0, esto se me va a 0, esto se me va a 0. Aquí tengo que, como estoy calculando el límite de h, el coseno de x es una constante. Entonces no me importa que, como lo puedo técnicamente sacar del límite, y el límite del coseno de h menos 1 dividido en h, esto es 0. Y aquí lo mismo pasa con el seno de x. El seno de x es constante, y el seno de h partido en h, esto es 1. Entonces, me queda que f' de x va a ser igual a 4x al cubo, sí, 4x al cubo, más seno de x, que es el seno de x de aquí. Entonces, con eso sabemos de que g' de x, o sea, que g de x va a ser 4x al cubo más x cuadrado más seno de x. Que es como lo primero que tenemos. Después tenemos que derivar esto para calcular el f2', y después derivar 2 veces g de x para tener el g2'. Ya, voy a seguir. Entonces, g de x va a ser igual a 4x cubo más x cuadrado más seno de x. Voy a calcular f2' de x ahora. Entonces, el límite cuando h tiende a 0, lo voy a separar al tiro. De 4x más h al cubo más, o sea, menos 4x al cubo. Esto dividido en h. Esto es más el límite cuando h tiende a 0 del seno de x más h menos el seno de x. Todo esto dividido en h. Entonces, esto nos da 4x cubo más 12x cuadrado h más 12xh cuadrado más 4h menos 4x al cubo. Todo esto dividido en h. Esto es el límite cuando h tiende a 0. Simplifico el 4x cubo con el 4x cubo y todas las h con el h de abajo. Y nos queda, esto es el límite cuando h tiende a 0 de 12x cuadrado más 12xh más 4. Y bueno, cuando aplico el límite a 0, esto se me hace 0. Entonces me queda que f2' de... Ah, no. Que la primera parte es 12x cuadrado más 4. Entonces a esto tenemos que sumarle lo que nos dé la derivada, o sea, el límite de este seno, y vamos a tener el f2'. Entonces, voy a hacer una línea aquí. ¿Qué más 4? Porque Ah, ya. Ya lo el vi. del 4 acá Sí, nos quedó un vale, sí. 4h y se Ujú. simplificó ese h con el de acá, entonces nos quedó 4 por 1. Perfecto. Entonces, límite cuando h tiende a 0, seno de x por el coseno de h menos seno... No, esto es 2, ¿cómo era? 2 seno de x por coseno de h. No me acuerdo bien. Estoy casi seguro que era así.
Lo tengo anotado acá. Es seno de x por coseno de y más coseno de x por seno de y. Entonces está ahí bien. Perfecto. Sí, eso cuando eran iguales era el 2, sí. Entonces Sí. esto es seno de x por coseno de h más seno de h por coseno de x menos seno de x, todo esto dividido en h. Entonces factorizamos por seno de x, aquí tenemos límite cuando h tiende a 0, seno de x por coseno de h menos 1, todo esto dividido en h, y más seno de h por coseno de x, todo esto dividido en h. Y igual que en el ejercicio anterior, esto nos da 0, esto nos da 1, entonces nos da coseno. Entonces, todo esto es coseno de x. Y le sumamos el 12x más 4. Entonces, f2' de x va a ser igual a 12x cuadrado más 4 más coseno de x. Y teníamos... No, me quedó un 4 que no debería estar aquí. Denme un segundo. Ah, ya sé en qué me equivoqué. Esto es un 4h al cubo. Entonces, cuando simplificaba acá, aquí me queda 4h cuadrado, cuando simplificaba con el h, y cuando evaluaba en el límite, esto se me hacía 0. Sorry. Entonces, esto no va. Y esto no va. Entonces, más coseno de x. ¿Podría explicar de nuevo el límite de la parte de los senos y los cosenos? Que no me Sí, quedó muy claro. ya, pues acá teníamos, eh, por definición, esto nos dicen de que es el límite de h cuando tiende a 0 de f de x más h menos f de x, todo esto dividido en h. Ujú. Entonces, aquí reemplazo, tengo que la función es seno. Entonces, seno Sí. de x más h menos seno de x, todo dividido en h. Por Ujú. propiedad de suma de senos, tengo seno de x por coseno de h más seno de h por coseno de x. Sí. Como se invierten como las partes de adentro. Menos el seno de x. Factorizo, o sea, esta suma la muevo hacia la derecha y esta resta la muevo hacia la izquierda y factorizo por seno. Entonces me queda Ah, ya. coseno menos 1 dividido en h Y eso es más... 0. Sí, sí, y eso es 0. Acá los separé, técnicamente podría haber escrito toda una misma línea y dejar los h juntos, pero así lo simplificaba y se entendía más claro. Y coseno de h menos 1, o sea, y el límite, porque acá el seno de x es la constante, porque estamos como el límite cuando tiende a h, o sea, cuando h tiende a 0. Entonces, coseno de 0 menos 1 partido en 0 es 0, ¿Y el de la derecha por qué da 1? porque es un límite notable. Ah, El ya. seno de x partido en Ah, x, verdad. Sí. Ya, perfecto. Gracias. y esto, para si quieren demostrarlo, es por el inverso multiplicativo. O sea, no sé si se llama así, pero tienen que multiplicar arriba y abajo por coseno más 1. Entonces les queda coseno al cuadrado más 1. El 1 se convierte en seno más coseno. Entonces los cosenos se simplifican y te queda 1 partido en 0. O sea, te queda seno partido en h. Y, pero te queda seno cuadrado. Entonces, al final te termina dando 0. O sea, arriba te queda 0 y abajo te queda h más, o sea, h por 1 más coseno. Entonces, que es 2.
Entonces te queda 0 partido en 2, 0. ¿Se entendió? Bueno, lo último lo expliqué muy rápido, pero... Sí, perfecto. Dale. Ya, pues entonces acabamos de calcular F2', que es la primera parte de lo que necesitábamos para encontrar el Z. Entonces, hasta ahora lo que llevamos es que Z de X, voy a hacer un poco de zoom, es que Z de X es igual a 12x cuadrado más coseno. 12x cuadrado más coseno de X. Entonces ahora tenemos que derivar f de, o sea, esto lo voy a mantener aquí. Ahora tenemos que derivar g'. Entonces g' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Y g', o sea, y g, que la teníamos aquí, esto acá. Entonces, 4x cuadrado, o sea, 4x al cubo, de 4x al cubo, más 4x al cubo, menos 4x al cubo, dividido en h, más x más h, más el límite, cuando h tiende a 0, de x más h al cuadrado, menos x cuadrado, dividido en h, y el otro es coseno, creo que era. Seno. Más el límite, cuando h tiende a 0, de seno de x más h, menos seno de x, todo esto dividido en h. Como estamos calculando de nuevo el seno de x, esto es literalmente lo mismo que calculamos arriba, que nos da coseno. Entonces ya se van dando cuenta de cosas que... Espérate, lo voy a silenciar. Ahí está. Nos vamos dando cuenta de que hay derivadas que uno empieza como a cachar. La derivada del seno, coseno. La derivada del coseno, menos seno. Entonces, esto no lo voy a calcular porque lo tenemos calculado literal arriba, pero sabemos que esto da coseno de x. La de x cuadrado es límite cuando h tiende a 0, de x cuadrado más 2xh más h cuadrado menos x cuadrado, todo esto dividido en h. Se simplifican los x cuadrados, se simplifican los h, y me queda, o sea, y después reemplazo en el 0, y este se me va a hacer 0, entonces queda 2x más h, esto se hace 0, y me queda 2x. Entonces también nos estamos dando cuenta de que, por ejemplo, cuando uno tiene x cuadrado, lo que pasa es de que el exponente cae y se le resta 1 arriba. Entonces si yo, por ejemplo, tengo x a la cuarta, me queda 4x al cubo. Bueno, son patrones que se van formando dentro de las derivadas. ¿Por qué? Porque el exponente cae, pasa multiplicando, y se le resta 1. Entonces algo que van a ver, pero que es bueno que lo empiecen a saber al tiro, es de que si es que yo quiero calcular la derivada, esto lo voy a elevar a prima. La derivada de x elevado a n, la derivada, esto va a ser n por x elevado a n menos 1. Entonces esa es la forma como de ir comprobando las cosas que vamos haciendo. Entonces, si es que yo tengo 3x elevado a 4, el 3, o sea, el 4 va a caer, va a multiplicar al 3 y arriba me va a quedar con un menos 1. O sea, como se le va a restar aplicando esta fórmula que tenemos aquí, me va a quedar 12x al cubo. Eso, para que lo vayan sabiendo, lo van a ver igual más adelante, pero es bueno que lo empiecen a saber al tiro, porque les va a servir un poco para comprobar los resultados. Entonces, lo voy a borrar.
Entonces, aquí teníamos que derivar x cuadrado y, bueno, cae el exponente y se le resta 1 y nos queda 2 por x. A ver el chat. Ah, si vieron, alcanzaron a ver como los cálculos no Sí, por definición. de hecho, sí, de hecho nos empezaron a mostrar, de hecho, o sea, como la multiplicación por cadena, o sea, alcanzamos como hasta ahí, como que escribimos lo de cuando se dividía, se multiplicaba y no sé qué más. Perfecto. Ya, bacán. Pensé que ya están todavía en límites por definición. Eh, lo muestro al toque. Termino de calcular el último límite y después muestro todo este paréntesis. O sea, como toda esta definición. Ya, pues y aquí tenemos el límite de... Esto también creo que lo calculamos recién. El que está acá arriba, que nos daba 12x cuadrado, que es 4x al cubo más 12x cuadrado. Entonces, que es el mismo límite que está aquí. Entonces, todo esto nos da 12x cuadrado. Entonces, la derivada de g', ¿dónde tengo espacio aquí? Aquí. Entonces, o sea, g' de x es 12x cuadrado más 2x más coseno. Más coseno de x. Entonces, no sé si se alcanza a ver todo. Sí. Entonces, ¿y hasta qué, cuáles alcanzaron a ver? ¿Vieron los trigonométricos o solo los de exponente Vimos o como, la regla de la cadena en Y se distintos? mostraron algunos como notables. vimos Perfecto. álgebra de derivadas, fue como el último que vimos. Ya, eso es como lo de cuando se multiplican la derivada del primero por la del Sí. segundo, más la derivada del segundo por el primero. Pero Ya, sí, perfecto. sí se demostraron algunos límites como, o sea, algunos derivados como notables. La del seno, la del coseno, otras más. Ya, perfecto. O sea, bacán. Pensé que estaban un poco más No atrás sé todavía. cuáles, no sé si todas, Sí, no, pero pero ya más o menos demostrar algunas. están avanzando. Sí, ahí me mostraron de que Euler elevado a x como que es inmune a las derivadas. Ese parece. Creo que mostraron algo con Euler. Perfecto. María Fernanda, avísame cuando esté. ¿Podéis mostrar un poquito más arriba, por fin? Sí. Pregunta, ¿quieren que después les suba también estas pizarras o no? Que no sé si las usan, si prefieren el video. Sí, ya, perfecto. Sí, es mejor. Sí, pues el video al final es... Porque está todo, al final está la pizarra y el audio. Ya, perfecto. Ya, pero bueno, si quieren que se la suba, se la subo. Si no me cuesta nada, en verdad. Ya, pues entonces ahora tenemos que calcular G2', que bueno, es volver a derivar esto. Eh, ya, bueno, entonces como ya sabían, o sea, como ya saben aplicar, no lo voy a hacer por definición. Entonces, para no demorarnos tanto. Entonces, derivo 12x al cuadrado, me da 24x, derivo 2x, me da 2, y derivo coseno y me da menos seno de x. Que es porque, bueno, este cumple, voy a explicar eso como
voy a explicar las propiedades, en verdad. Porque si no es como llego y chanto la respuesta. Esto de acá cumple lo de a por x elevado a n. Prima de esto va a ser a por n por x elevado a n elevado a n menos 1. Entonces, uso esta propiedad y tengo 12 por 2 por x elevado a 2 menos 1. Esto igual a 24x. O sea, esto va a ser G2'. Entonces, G2' de x va a ser igual a 24x más. Aquí aplico lo mismo. Entonces, tengo la flechita para aquí. 2 por x elevado a 1 menos 1. Esto es igual a 2 por 1. Entonces, aquí pasa un 2. Y la del coseno cumple la siguiente relación. Esto lo voy a escribir para acá. La derivada de seno, coseno. Entonces, lo voy a escribir como en una tabla así. La derivada, entonces aquí voy a escribir f de x, aquí f' de x. La derivada de coseno menos seno. Y esto va girando, entonces, porque si se dan cuenta, esto hace como un zigzag así. Entonces, al final lo único que tienen que preocuparse es como del signo. Si es que yo derivo seno, me da coseno. Si derivo menos seno, me da menos coseno. Entonces, cuando después derive menos coseno, me da seno positivo. Entonces, esto sigue como un patrón de cada 4 derivadas, vuelve a la original, a la primera. Entonces, como la primera derivada de seno va a ser coseno. La segunda derivada de seno va a ser menos seno, porque como es seno, después coseno. Después yo derivo seno, o sea, derivo coseno, me da menos seno. La derivada de menos coseno seno, sí. Si yo derivo menos seno, me da menos coseno. Y si derivo menos coseno, como me da el opuesto con el seno, al final, acuérdense que aquí esto es como voy a escribirlo con un A. A por seno es, Al final lo que mantiene es el signo, ¿no? sí, es A por coseno. El seno, a ver, esto si es que para que lo entiendan como en un gráfico, cuando estoy derivando seno, pasa para acá, como que se mantiene a esta altura. En los primeros, este creo que es el 1 y este es el 2. Entonces, como pasa en este cuadrante, o sea, del 1 al 2. Cuando después derivo estando en el 2, paso al 3, y por eso me queda negativo. Después, entre el 3 y el 4, como siguen siendo negativos, entonces mantiene el signo. Entonces, del 1 al 2 mantiene el signo, y entre el 3 y el 4 mantiene el signo. Entonces, esto es A coseno, y aquí, A menos A coseno. El único que cambia el signo es cuando yo derivo coseno. También cambia el signo, pues, que es cuando pasáis de menos coseno a seno positivo. Cuando estáis aquí en menos coseno y pasáis para acá, tenéis seno positivo. O sea, a ver, las derivadas son pendientes, entonces, como en verdad esto es, el seno en este cuadrante crece. Entonces, y el coseno decrece. Es así, son inversos. Entonces, como cuando pasáis de aquí a aquí, siguen los dos positivos. Por eso acá estáis en seno y aquí estáis en coseno.
Entonces siguen estando los dos positivos, pero después pasáis de coseno a menos seno, porque estáis como en la parte negativa. Esto no es como tanto con líneas rectas, sino que es como con las funciones. Ya, pues entonces esto es lo importante es que sepan de que el seno siempre mantiene el signo y que el coseno siempre cambia el signo. Eso es como, si es que yo te pregunto por la derivada de coseno, es menos seno. Y que van siguiendo como un patrón de cada 4 derivadas se cumple. Entonces yo tengo seno de x. Entonces esto va a ser, mira, voy a escribir f de x es igual a seno de x. Digo, f' va a ser igual a coseno. ¿Por qué? Porque mantiene el signo. F2' es la derivada de coseno, entonces se vuelve menos seno. F3' mantiene el signo porque es seno, así que menos coseno. Y F4' es la derivada de coseno, y como cambia el signo es seno. Entonces ahí se vuelve el loop para arriba, como se vuelven iguales. Entonces cada 4 F', o sea, como el seno, en las trigonométricas en general, entre el seno y el coseno, cuando vais derivando, la cuarta es igual a la original. ¿Se entendió eso? Eso es importante saberlo para ejercicios como el B, si es que les hubiera puesto algo trigonométrico. Si yo les pregunto, tengo f de x igual seno, y quiero saber la derivada 57. ¿Cuánto es el valor? Esto pongan micrófono, respóndanme por el chat. Con lo que les acabo de explicar. Ya, los que están poniendo coseno, ¿por qué coseno? Porque el 56 sería seno y el siguiente sería coseno. Perfecto. Eso. Porque si es que yo pregunto por f de 56, que es múltiplo de 4, esto sigue siendo seno, porque sigue siendo el patrón. Entonces, simplemente es como que derive una vez. Es como lo que se hace con el i. Sí, es exactamente lo mismo que se hace con los i. De que cada 4 se vuelven 1. O sea, se vuelven 1 positivo. Entonces esto es coseno. Perfecto. Eso es como la lógica que quiero que vayan agarrando en las trigonométricas, que al final siempre son las que más juegan. Ya, sigamos con la ayudantía. Esto lo voy a borrar. Esto se los voy a dejar. El F y el F'. Les va a servir. Voy a escribir lo mismo que escribí antes, pero un poco más ordenado. Entonces, f de x igual seno de x, f' de x, f2' de x, coseno menos seno 3 f4 seno de x menos coseno de x. O sea, aquí f57 igual f'. Coseno. Ya, eso se lo voy a dejar ahí anotado por si es que lo quieren repasar como un poco más por orden. Ya, pues entonces aquí acabamos de calcular G2'. Entonces, nos vamos a nuestro Z, que está aquí. Entonces lo voy a escribir acá, no voy a sumar 24 más 2.
Entonces, más 24x más 2. Entonces nuestro z nos da este valor. Lo voy a encerrar en otro color. Entonces, después nos dicen el 2. Deriven esto. Al final nos preguntan por, esto es caso 1. Entonces, el caso 2 nos dicen cuál es la Una derivada. pregunta. Sí, ¿No nos falta un menos seno de x? sí, miento, no lo escribí. Me falta toda la razón. El del De la límite, g. la G. Sí. Eso es lo que estaba explicando y no. Y se me olvidó ponerlo. Buena, gracias. Dale. Entonces, ya, pues acá tenemos coseno, entonces se le agrega el menos seno de x, que se calcula con lo que estábamos haciendo antes. No sé quién fue, pero gracias. Entonces, aquí menos seno de x. Y terminamos ahí. A marcar. Ya, pues entonces ahora nos preguntan por la derivada de esto. Entonces voy a ir para abajo. Nos dice, caso 2. Z' de x. Entonces, ¿cuánto va a ser Z'? Voy a copiarlo lo de arriba. No se me va a olvidar. Lápiz. Ya no me cabe, pero filo, ahí. Ya, pues entonces la derivada de esto, bajo la misma lógica que estábamos haciendo antes. La derivada de 12x, esto es 24x menos seno de x más 24. La derivada de la constante se va, así que es 0. Y la derivada de menos seno, dale, pónganmelo por el chat. Porque el seno mantiene el signo. Entonces, esto lo voy a borrar. Y este es el caso 2. Menos coseno. Perfecto. ¿Lo Y podía nos damos... explicar de nuevo? Que no cacho bien cómo hacer los cambios rápidos Ya, sí. A ver, mira, todavía. voy a pegarlo El, aquí. Voy a explicar el del coseno y el seno sí los caché, pero los otros, sí. Dale ahí. Esto es lo que teníamos antes. Entonces, esto es lo que nos piden derivar, ¿cierto? sí. Cuando... Primero lo que identificáis son dos tipos de operaciones. Las trigonométricas, que son las que van a estar con verde, son esta y esta. Que las trigonométricas siguen esta regla de que cada 4 van cambiando y se mantienen entre ellas. Ya. Hoy día ahora voy a hacer seno, después coseno, después seno, después seno. Y así. Entonces, tenéis estas que son infinitas. Entonces, podéis calcular la derivada 1.000.000 del seno y va a seguir existiendo. Ya. Y tenéis las que son por multiplicaciones, que son esta y esta, que son al final funciones que tienen formas no monótonas. Ujú. Entonces, estas cumplen la función de, o sea, cumplen la forma, que son a por x elevado a n. En este caso, Ya. a vale 12, entonces, en este caso a vale 12 y n vale 2. Entonces, cuando yo quiero, y esto va a ser f de x. Cuando yo quiero calcular f' de x,
el a se mantiene constante, porque es una constante. Pero se le Ya. multiplica el n, como este n baja, ¿cachai? Ujú. Entonces se multiplica el n, después se multiplica por el x, y el n se eleva a menos 1. Entonces, ¿qué es lo que hice? Saqué un n Ah, para que pase abajo multiplicando. dale. Entonces, en este caso, nos quedaría 12 por Por 2 2, ¿vale? por Por x elevado a 2 menos 1. Perfecto. 2 menos Ya, 1, buenísimo. 1. Entonces nos mantiene el x. O sea, queda como un x solito. Y 12 por 2, 24. Nos da 24x. Ya, perfecto. Entonces después para el, Sí, eso lo para el vayas a hacer tú. 24. Dale. Tú vayas a Ya, hacerte este ejercicio. Me va a ir dictando. Dale, dale. díctame. Entonces ahora para el coseno de x nos No, quedaría... pero díctame todo. Z'. eh, Dale, el primero. ya, el primero es 24x. Dale. El coseno de x sería menos seno de x. Dale. Ya, después el 24 lo multiplico por 1, entonces me queda 24. Dale. El 2, eh, bueno, me mataste. El El 2 le 2. bajo, No, pero mira, fíjate en la misma estructura. Tenía ahí a por x elevado a n. sería x elevado a 0, entonces me queda 0. Sí. La derivada de una Ya, constante es 0. ya. ¿Cachai? Técnicamente Ujú. es un x elevado a 0, entonces pasa el 0 multiplicando. Sí, ¿Cachai? dale. Entonces te queda a por 0 partido en x. Ujú. ¿Cachai? Es un poco absurdo decir esto, pero es como más o menos la lógica para, como siguiendo como este mismo Sí, tipo pero de se cacha. lógica, ¿cachai? O sea, la derivada de una constante es 0, entonces siempre que veis un número y lo deriváis se te va. Pero si queréis ya hacerlo demasiado mecánico en base como a una fórmula, Ujú. pasa esto. Como te queda a por 0 dividido en x. 0. ¿Cachai? Sí. Y después el último sería menos coseno de x. Menos coseno de x. Perfecto. Ya, ¿Se perfecto. entendió? Gracias. ¿Todos entendieron? Perfecto. Ya, pues, y esto es el, el A de los propuestos. Entonces, B. Nos dicen, dada la siguiente función, f de x es igual a 5x al cubo más 3x cuadrado menos x más 2, te dicen, calcule. Dos puntos. Te dicen, para n, x igual 1,3, 2, menos 3, infinito, 2. Si es que les pusiera infinito, 2 en una función trigonométrica, está mal planteado el enunciado, al toque. Porque cambia mucho si es que es infinito o infinito más 1 o infinito menos 1, por lo que les mostré antes. Como una función monótona que va hasta el infinito, sí importa saber el número. Si es que les pongo un número como 473 como millones, no sé, ahí sí lo pueden hacer, porque lo dividen en 4, se dan cuenta cada cuántos patrones, o sea, buscan el múltiplo de 4 siguientes, o sea, como justo el anterior, y calculan cuánto tienen que derivar nomás. Entonces van a ser máximo 3, porque si no es la misma función. Ya pues, pero en estos casos no. Entonces, nos dicen, calculen la sumatoria de n, de i igual 1, de f, y, o sea, acá pongo como no es un elevado ahí, estoy calculando la iésima, creo que se dice, derivada. O sea, bien, la derivada i. Bueno, de f de x. Y bueno, para estos números. Entonces, primero nos dicen, calcule la sumatoria para n igual 1
igual 1 de f evaluado en 3. Escribí aquí, pero era f evaluado en 3. Entonces, esto es igual, como es la sumatoria, y aquí, y. Nos piden al final la primera derivada. O sea, ¿por qué? Porque es de 1 hasta 1. Entonces, tengo que sumar esta y sería. De la función. Entonces, tengo la función aquí. Tengo que derivar f' evaluado en 3 de x va a ser igual a. Entonces, tengo f de... A ver, lo tengo aquí anotado en el computador, en verdad. Me queda 15x cuadrado más 6x menos 1. Derivé, porque esto es 5x3 más 3x2 menos x más 2. El 2 por constante se hace 0. El x se hace menos 1. El 3x cuadrado se hace 6x. Y el 5x cubo se hace 15x cuadrado. Entonces tengo que reemplazar después el 3. Entonces me queda 15 por 9 más 6 por 3 menos 1. Esto es 135 más 18 menos 1. 150 y... Esto es 52. 52. No sé si lo hice bien, si eso es 13, 12, sí, 152. Entonces, la primera nos da 152, ¿por qué? Porque era desde I hasta I. Entonces, no daba mucha relevancia. Pero, caso 2. Sumatoria de I igual 1. Ahora nos dicen de 2 a menos 3. Entonces, de 2. Entonces, de f de I de evaluado en menos 3. Entonces, lo que nos están diciendo aquí es que tengo que hacer f' evaluado en menos 3 más f2' evaluado en menos 3. Entonces, ya, si podríamos hacerlo uno por uno, ¿qué pasa si te digo, listo, n vale 50? Vaya a estar calculando una tras otra, tras otra, tras otra. Podía hacerlo, te vaya a demorar caleta, pero podía hacerlo. Te vaya a empezar a dar cuenta de que hay patrones dentro de la función. Entonces, ¿se acuerdan de lo que teníamos antes? Sí, que yo tengo a por x elevado a n. Y quiero hacer una derivada. ¿Cómo se hacía? Pasaba el n para abajo y se restaba 1. Entonces, la primera derivada me queda a por n por x elevado a n más 1. Entonces ahora digo, la segunda derivada, a por n menos 1 por x elevado a n menos 2. Porque es n menos 1 menos 1. Entonces esto es n menos 1 menos 1. Vamos a hacer uno más. La tercera. A por n menos 1 por n menos 2. N menos 2. Entonces déjame ir poniendo los paréntesis. No se confundan. Por x elevado a n menos 1 menos 1 menos 1. Entonces, ¿qué patrón se empiezan a dar cuenta? Esto quiero que lo cachen y que lo entiendan porque les va a ayudar, no sé si para la vida, pero caleta para el ramo, o para entender la lógica que está detrás. Porque en general derivadas uno no las usa tanto, no se usan tanto las derivadas de cálculo 1, porque es solo en el eje X. Como después las empezáis a usar más cuando son en planos. Entonces ahí necesitáis X e Y. O en espacio y ya usáis X, Y, Z. Pero, si se dan cuenta, esto es, el A se mantiene constante. Entonces, el A va. Después,
tengo n por n menos 1 por n menos 2, n menos k. Y arriba tengo x elevado a n menos k. Esto creo que son pitatorias, no me acuerdo cómo se escribían así. Eran así. Pero es como la multiplicación de todas. Entonces, volvemos para el ejercicio que necesitamos nosotros. Aquí. ¿Cómo se escribe esto? Ahí el k sería la cantidad de veces que se deriva. Sí, ahí el k es la cantidad de veces que derivo. O sea, técnicamente debería haber puesto i, pero es que no, sí, es k. Porque el i es el que va iterando. Entonces, este caso, que va igual 2, ¿cómo se escribe la fórmula general antes de sumarse? Entonces, tengo ya tengo la sumatoria de... ¿Cuál es la función? Espérame. Aquí está. Entonces tengo... voy a ir haciéndolo... Después sería 0 a partir de la cuarta. Sí. Porque... A partir de la... Sí, de la cuarta. Porque tenéis x elevado a 3. Entonces... Todas las siguientes después de esa te van a dar más 0, más 0, más 0, más 0. Y eso es lo que se van a dar cuenta cuando pongamos el infinito. Entonces, ya, voy a ir haciendo esto, las puedo ir separando. Entonces me queda... Chuta, espérame. Me queda 15x cuadrado más 6x menos 1. Y la siguiente va a ser lo mismo que derivar esta de acá, pero podemos aplicar la fórmula de aquí. O sea, como esta, la enésima. Entonces, va a ser n por n menos 1. Entonces, creo que está un poco desordenado todo como lo escribí, pero voy a escribirlo abajo. Aquí. Entonces, igual 2 y igual 1. F de I de X es igual, ya. Y lo tengo esto copiado, así que lo voy a pegar. Entonces me queda 15x cuadrado más 6x menos 1 más 30x más 6. Entonces, bueno, esto voy y lo sumo, normal. Me queda 15x cuadrado más 36x más 5. Y esta función la tengo que evaluar en menos 3. Entonces, me queda 15 por 9 más 36 por menos 3 más 5. ¿Cómo queda la fórmula enésima? O sea, se tiene que dar cuenta que se cumplen estos patrones. Voy a cortarla y la voy a poner un poco más abajo. Para cerrarla. O sea, aquí. No me acuerdo cómo se escribían esta pitatoria de n por n-1, por n-2, por n-3, pero es como, esto va a funcionar hasta el n que te va a quedar 0. Entonces, esto no me acuerdo cómo se escribía, cómo se podía esto reescribir simplificado. Pero eso lo pueden buscar ustedes, ¿cachai? O alguien me pregunta más tarde y no sé, lo busqué porque no puede vivir con la incertidumbre. Guau. Pero es como, esto se puede escribir, creo que es como A por la pitatoria de f de x menos 1, creo que era, no me acuerdo. De y igual, o sea, como... va decreciendo, es una multiplicación de el n del n-avo término hasta el n menos 1.
O sea, hasta el 0. Hasta cuando llegáis a n igual a n. Y arriba lo mismo, o sea, hasta el n menos k, porque, bueno, puse un k como exponente máximo. Ya, pues y aquí nos da 135 más 18, 1, 108, menos 108, más 5. Entonces, esto es 140 menos 108, 32. ¿No es 6 en vez de 36? No, es 36 porque es 30 más el 6. Aquí tenía en la primera el 6x, pero después cuando derivabais de nuevo esto, te daba el 30x. Entonces, o sea, por el 15x cuadrado cuando lo derivabais. ¿Cachai? Esta es f' de x y esta es f2' de x. Entonces nos damos cuenta de que esto lo vamos a poder derivar una vez más y nos va a dar 30 y después nos van a dar puros ceros. Si yo te pregunto por infinito, o te pregunto por 50, o te pregunto por 4, o te pregunto por 3, es la misma. Porque después empiezan a dar constantes, ¿no? O sea, se le empieza a sumar 0, sumar 0, sumar 0, sumar 0. Ya, pues, y el último. Nos dicen la sumatoria de y igual 1 hasta infinito de f de y de x evaluada en 2. Entonces, esto es 5x al cubo más 3x cuadrado menos x más 2. Entonces, la primera derivada es esto. La segunda la podemos también calcular en base a eso, pero siempre va a ser más fácil como ya viendo la derivada. No sé si me explico. La pueden calcular usando como la fórmula grande, cuando les preguntan por una derivada puntual muy grande, pero si es que tienen que ir haciéndolo como a escalado, es más fácil. O sea, la fórmula general para este ejercicio, déjenme encontrarla, era una cuestión así, es como la sumatoria de todas estas cuestiones, como de todos estos términos. ¿Cachai? Pero ya. Entonces, 15x cuadrado más 6x menos 1. F'. Más 30x más 6 F2'. Más 30 F3'. Más 0 más 0 F4 F infinito. Son todos los después en adelante dan puro 0. Entonces, nuestra función nos da 15x cuadrado más 36x más 35. 15x cuadrado acá, el 6x con el 30x, 36x, el menos 1 con el 6,5 más el 30, 35. Entonces esto ahora lo tenemos que evaluar en 2. Nos da 60 más 72 más 35. Esto es
767. Ahí. ¿Se entendió? ¿Se entendió la fórmula como para una derivada X? O sea, lo del A por N menos 1, por N menos, hasta el N menos K. ¿Se entendió las trigonométricas? Entonces, a ver, esta, la del N, o sea, la del A por N menos 1, sirve hasta, o sea, sirve para las que son X elevado a algo. Bueno, no le sirve para las trigonométricas ni para las logarítmicas. Pero no sé si alcanzaron a ver logarítmicas, en verdad. Yo pensé que habían visto solo esta definición. Entonces, como mi plan en esta sumatoria era que se dieran cuenta como de que se cumplían en patrones en base a límites. Era la sumatoria del límite cuando h tiende a 0 de toda la wea. Perfecto. Y bueno, eso era toda la ayudantía, en verdad. No había calculado de que la B y la mitad de la A le iba a tener que estar haciendo con límite y me iba a demorar caleta en eso. Entonces no les puse tanto ejercicio. O sea, le puse estos dos nomás. O estos tres, no sé cuántos. 5, no sé cómo, en qué categoría. Si me piden resolver algo por definición sí o sí, ¿hay que hacer todo el desarrollo o se puede simplificar con esas propiedades? Con las de ahora, no. O sea, si te piden por definición, tenéis los límites, podéis usar todas las propiedades de límite. No podéis usar ninguna propiedad de derivada. ¿Para qué te sirve? Y es para lo que yo lo usaba y para lo que lo usan casi todos, para comprobar. ¿Por qué? Porque en general los límites por definición son mucho más fáciles que un límite algebraico normal. Entonces vais, lo calculáis a mano con propiedades y sabía lo que tenéis que llegar. ¿Cachai? Si tú veías ahora el del problema 1 o el del problema 2, los podías hacer mental. O sea, 1 más 4x menos x cuadrado. Como el 1 se te simplifica, el 4x te queda el 4 y el menos x cuadrado te queda menos 2x. Entonces, cuando calculáis el límite, sabía lo que tenéis que llegar. Entonces, vais buscando, ya listo, esto se me tiene que simplificar porque, porque el límite es esto. O sea, porque la derivada vale esto. ¿Cachai? Entonces, como te sirve entender todo esto para calcular los límites por definición, porque más o menos sabía lo que tenéis que llegar. Entonces, por ejemplo, cuando tenía un 4 como de más, yo sabía que estaba ese 4 de más, entonces vais y buscáis, listo, en dónde me estoy equivocando de por qué tengo ese 4. Como, yo sé que no debería estar, pero en dónde me equivoqué. Y al final también te sirve como para ir practicando, o sea, sabiendo qué límites se te van simplificando. Es bueno porque te ayuda como para entender la lógica detrás. En hechos concretos vaya a tener que calcular todo el límite, ya más como a resumen, como para responder, en verdad. No te van a pedir calcular un límite de, no sé, encuentre la derivada 30 por definición. No, como nunca te van a hacer eso. ¿Por qué? Porque el problema de cuando es por definición es que tenéis que ir haciéndolos uno por uno. Máximo te pueden poner un G', o sea, un G3', G4', si es que la función no es tan complicada. Que es más o menos lo mismo que tuvimos que hacer en el 2.
No, o sea, en el A, donde te decía que una función tenía como dentro de la suma la derivada de la otra función. Que ahí técnicamente tenéis que derivar 4 veces f'. Pero a medida que vais derivando se te van simplificando términos, la función se va achicando. Dale, de nada. ¿Alguna otra duda? Chao, que estés bien. Ya, voy a entonces parar de grabar. Chao, que estén bien. Dato, antes de que se vayan todos. La próxima semana no hay ayudantía. Sí, voy a subir esto mismo. La próxima semana no hay ayudantía. No sé si es que les pueden decir a los que ya se salieron, porque es vacaciones. O sea, tenemos vacaciones. Entonces nos veríamos el 22. El 21. Perfecto. Dale, chao, que estén bien.